Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un variadito, un top 5 últimas lecturas que he realizado y que bueno, que hay ensayos, hay autores de todos los países, hondureños, italianos, franceses. Bueno, ahora os voy a ir contando y bueno, vamos a empezar con una novela, una novelette así cortita. Tenía, a ver, bueno, ciento y pocas páginas, 115 páginas, y se trata de La gata, de Colette. Bueno, este libro ya lo tenía en una edición más antigua, pero bueno, lo acaban de sacar en la editorial Impedimenta y dije, pues mira, me lo voy a coger así, ya me lo leo ya en una edición chula. Y nada, pues lo ideal, o sea, lo suyo en Impedimenta es pues la buena edición, la letra medianita tan chula, en fin, las encuadernaciones, y bueno, y siempre se quedan muy bonitos todos los lomos juntitos de Impedimenta. Lo que sí que he notado es que hay diferentes alturas, hay como dos alturas. Entonces hay unos que son más pequeñitos, que creo que son más de ensayos, y luego hay otros que son más novela, que son los que tienen la marquita esta naranja en lugar de roja, como son las otras que os digo. Bueno, pues os voy a hablar de este quinto puesto y con 3 estrellas nada más he tenido que dejar esta novela de Colette, que bueno, a Colette ya tenía yo ganas de verla desde hace mucho tiempo, porque siempre por ahí buscando entre los montones de libros de segunda mano en algunas librerías de viejo, siempre me encontraba con algún título de Colette y siempre pues me interesaba, ¿no? Es una autora que escribió a principios del siglo XX, es decir, sobre los años 20-30. Esta novela en concreto es de 1933. Y bueno, como iba sobre una gatita, digo, tengo que leérmela, a ver qué tal. Una autora francesa que parecía que escribía bien, y escribe bien. Ya os puedo adelantar que escribe bien. Y bueno, en esta novela, ¿de qué va? Pues va de una pareja, de Alain y de Camille, que se van a casar. O sea, arrancan la novela una semana antes de la boda. Y como se van a establecer en una casa que están reformando, pues mientras van a ocupar la casa que tiene en París, en un 9º piso, Patrick, que es su hermano, el hermano de Alain. Y mientras que les terminan de arreglar la casa, pues estarán ahí, ¿no? Unas semanas hasta que se la terminan. Entonces, bueno, Alain está enamorado de su gata y siempre ha estado con su gata Saja, efectivamente S-A-H-A, y siempre ha estado loquito él con su gata, pero Camille no es que no le gusten los gatos, no le gusta Saja, porque le quita un poco de protagonismo, ¿no? Es decir, como que este está muy loco con su gata y aquella no le gusta la gata, porque hay una especie como de complicidad entre la gatita y él, que bueno, que la otra no la soporta, es una niña bien. No sé si os he dicho, son los dos unos niños bien, de familias muy pudientes, y de hecho incluso la boda está un poco obligada, ¿no?, por las dos familias, porque comparten negocios, ¿no? Entonces les va a venir muy bien para sus negocios esta boda. De todas formas, tanto Alain como Camille están muy enamorados. Lo que ocurre es que en un principio, pues bueno, se atropella un poco, se acelera un poco el tema del compromiso, pero luego, pues él poco a poco, Alain va viendo cositas de Camille que no le terminan de gustar, ¿no? Es una chica muy bonita, muy guapa, es muy elegante, pero tiene unos prontos de vez en cuando que a él le tiran para atrás, y sobre todo cuando se mete con su gata, que es su debilidad. En fin, el caso es que bueno, que esta novela está muy bien escrita. Lo que ocurre es que en el tema de la escritura utiliza Colette una especie de preciosismo innecesario. Es decir, escribe de una manera que utiliza muchísimos adverbios y de una forma que a veces utiliza términos que no vienen al caso, pero que quedan muy bonitos para ella. Y os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, está plagado de párrafos de estos. Cuando llega la parte de las descripciones yo tiemblo, porque ya os digo que es un preciosismo extraño. El mirar, dice: Alain alzaba la voz para dominar el estrépito cavernoso y las cascadas de lluvia sobre el tejado plano. Se sentía cansado e irritado, dispuesto a ser injusto, asustado al constatar que ya nunca estaba solo. Con violencia regresó mentalmente a su antigua habitación, con las paredes cubiertas de un papel blanco con flores frías. La habitación
que ninguna mano había intentado adornar o afear. Su deseo fue tan famélico que el murmullo del viejo calorífero desajustado siguió la evocación de los ramos lisos y claros, un murmullo y un aliento de sótano seco, salidos de una boca con labios de cobre encastrada en el parqué. Murmullo que se unió al de la casa entera, cuchicheos de los viejos criados pulidos por el uso, enterrados de medio cuerpo en su sótano y a los que ni siquiera el jardín tentaba ya. Es decir, no sé, se empieza a utilizar términos que yo creo que a veces no vienen a cuento, es decir, están fuera de lugar. Pero en esa obsesión por ese preciosismo, por ese hacer literatura así muy preciosista, pues utiliza a veces términos que están fuera de lugar. Ya os digo, muchísimos verbios, muchísimo... Eso me ha tirado un poco para atrás. Y luego otra cosa que me ha tirado para atrás, pues por supuesto, es la relación de la Camille con la gata. Entonces no voy a contar nada, pero la verdad es que ahí hay la animadversión que tiene por la gatita, y la gata no hace nada, nada, simplemente lo mira a él la mira a ella y ya está. Es decir, pues como hacen todos los gatos que están así embobados con su dueño, ¿no? Con su amo. Entonces, y esta estaba, en fin, pues como una niña bien de estas malcriadas. Entonces, pues el personaje de Camille al final termina por odiarlo y nada, y en fin. Pues una novela que por lo menos es corta. Yo ya he descubierto con esta novela a Colette. Ya está, ya no hace falta que siga leyendo a Colette, así que pues nada. Pero bueno, tenía que hacerlo, porque ya os digo, la he visto tantas veces que digo... Y además en los 30 se escribía muy bien, encontrábamos ahí de todo, ¿no? Ahí estaban todas las vanguardias, el surrealismo... estaba por ejemplo el Saki, el hombre británico que escribía ese humor negro tan chulo. Es decir, que habían escritores muy buenos. Ya habíamos dejado atrás la época victoriana, que acaba en el 1902 cuando muere la reina Victoria, pero ya a partir de los 10, los 20, bueno, empieza ya el follón de la Primera Guerra Mundial y tal. Pero bueno, en el periodo ese de entreguerras también escribe Stefan Zweig, Joseph Roth, es decir, un montón de escritores en los 20 y en los 30 maravillosos. Y bueno, en los 30 también escribió Colette. Yo no sé si es que los franceses en esa época, porque yo he leído algunos franceses de los 30, los 20 y los 30, y no, es como una época que hubo ahí un poco de eso, de vanguardia, de surrealismo, de cosas preciosistas, así que... Y es que he leído a varios así franceses de esa época y no me van, no me gusta. Me gustaban más los franceses del 19, de finales del 19, pero ya estos de principios del siglo XX ya no sé, no he encontrado así ningún autor que me haga mucho tilín. Lo tiene que haber seguro, vamos, que sí. El Exupéry, por ejemplo, lo que pasa es que ese es posterior, el del Principito, ese sí que me gustaba mucho, pero ya os digo que ese fue un poco ya más posterior. Pero estos así de los 30 o así, pocos franceses me gustan de esa época, la verdad, o por lo menos pocos he descubierto, he tenido mala suerte, ¿no? En eso. Así que nada, aquí os dejo en quinto puesto con 3 estrellas a Colette, con La gata. Bueno, en cuarto puesto también con 3 estrellas os traigo ahora una autora serbo-bosnia con una novela que se llama Dientes de leche. Bueno, es una recopilación de relatos y la autora se llama Lana Bastesic. Bueno, pues Lana Bastesic, ya os digo, nos trae en este recopilatorio de relatos una serie de historias súper oscuras, de terror psicológico más bien. Está ambientado en cosas cotidianas, en la familia, en los hijos, los padres, pero un mal rollo, una oscuridad, un humor negro, otras veces ya terrorífico directamente, que me ha recordado mucho en el tema de ese retorcimiento, ¿no?, de lo cotidiano en las familias. Me ha recordado a Aurora Venturini, la escritora argentina, y también un poquito al español Santiago Ximeno, también por esos relatos medio oscuros, macabros, ¿no? Y bueno, aquí esto está salpicado, todos los relatos están salpicados de agresiones, de maltratos a los niños, a los animales. Bueno, esto es alucinante, vamos. Y en fin, me recuerda un poco
a nuestra infancia, ¿no? En los años 60, 70 aquí en España, que todavía tenían la mano larguita, pues me acordaba un poco también, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Aquí en este país, pero que se daba muy alegremente azotes y trompazos a los chiquillos. Y entonces, pues bueno, aquí se ven unas escenas que digo, madre mía, los padres medio alcoholizados, los niños ahí atemorizados que intentan no hacer cosas para no, en fin, o sea, todo un terror, una represión a nivel familiar que da un muy mal rollo. Por eso tengo que dejarla. La mujer escribe muy bien, es muy original, no tiene pelos en la lengua, te suelta ahí en cualquier momento una escena, ya os digo, así medio macabra. Entonces, en ese aspecto es muy original, ¿no? Por eso he tenido que darle 3 estrellas, porque para leerla sí que está. Pero ya os digo que no la pienso comprar en papel, no. Me la he leído en digital para ver qué tal la autora y se va a quedar en digital. No pienso comprar nada más de ella. Y ya os digo que mira que escribe muy bien y que son muy originales los relatos y eso. Pero ya os digo que no, hay cosas que yo no llevo bien. El maltrato animal y el de los niños, yo esas cosas no las llevo. Entonces yo lo siento mucho por dientes de leche, pero va a ser que no. No voy a leer más de esta autora, me refiero. Pero bueno, esta sí que os la recomiendo por lo menos para leerla una vez, es decir, en digital. Bueno, ahora ya vamos con un 4 estrellas. Ya en tercer puesto y con 4 estrellas os traigo a Madres e hijos, del autor griego Theodor Kalifatides. Sabéis que Kalifatides ha vivido muchísimos años en Suecia. Cuando empezó la dictadura de los años, creo que fue de los 50 o por ahí 40-50 en Grecia, él se fue a vivir a Suecia y bueno, y con el tiempo pues ya se constituyó como un gran escritor allí, ¿no? Entonces, bueno, pasan muchos años, él ya hace su vida allí, se casa con una chica de allí y todo, y bueno, ya con el tiempo vuelve a Grecia a visitar a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares y a sus vecinos, ¿no? Entonces nos van a narrar esa reunión, ya os digo, es una novela autobiográfica de 148 páginas, publicada en 2007. Y bueno, aquí ya os digo que se va a encontrar en ese ambiente en el que él era, donde él disfrutó de su infancia, de su adolescencia y de su primera juventud. Y entonces va a recordar muchas calles, los barrios, la forma de ser de aquella gente. Y bueno, pues lo que suele ocurrir con gente que vive mucho tiempo fuera en el extranjero, que al final pierden un poco de su origen y también tampoco se le considera un sueco. Es decir, los suecos lo consideran el griego y en Grecia lo consideran el sueco, ¿no? Porque además creo que es rubio, este hombre areal tiene canitas, pero era rubio con los ojos azules, entonces era un griego extraño. Entonces, es decir, que siempre se le consideraba más el sueco en su pueblo que el griego. El caso es que con el tiempo vuelve y esa nostalgia, ese recogimiento, ese volver a encontrarse con gente que ya hacía muchísimos años que no veía, pues bueno, le hacen recordar pues no solamente las anécdotas de cuando era joven, sino que además encuentra en el cajón del escritorio de su padre ya fallecido, vive su padre y unos hermanos, en el buró de su padre encuentra su diario, y como el hombre era de pocas palabras, pues a medida que va transcurriendo esta novela, pues va contando lo que está aquí se encuentra en el momento actual, y también nos cuenta un párrafo, como un capitulito del diario de su padre. Entonces nos compara una Grecia de los años en los que escribía su padre con la Grecia actual donde él está ahora, ¿no? Entonces esa ir para adelante y para atrás en esa narración está muy chula. Pero a mí lo que más me ha gustado, aparte del tema histórico del padre muy bien, pero a mí lo que más me ha gustado es el montón de riqueza, de perlas que va soltando, ¿no? Y simplemente caminando por la calle y ve a un anciano, a un vecino, tal, y se van dando consejos, sueltan los refranes de Atenas. Ellos vivían allí a las afueras de Atenas. Y bueno, me parece una novela muy bonita, muy bien escrita. El Kalifatides se escribe muy bien. Y ya os digo que también es como una especie, nos hace un poco respirar los olores, ¿no? de la Grecia, ¿no? Del mar, ¿no? y de la sal de aquel país, ¿no? de la gastronomía. Nos cuenta cómo prepara su madre sus aceitunitas y sus ensaladas, sus trocitos de queso. Y bueno, y ya os digo que es como un pequeño viaje a Grecia muy bonito.
tanto para él como para nosotros. Es decir, él, ya os digo que llevo muchísimos años en Suecia, y el volver allí a Grecia es para él como un redescubrimiento, cosa que a nosotros nos ofrece como descubrimiento primerizo, porque no hemos ido nunca a Grecia, bueno, o no, por lo menos no en esa Grecia tan profunda en la que él vive, ¿no? Unas casitas allí a las afueras de la ciudad, en fin. Y ya os digo, es una novela muy bonita, que sí que os recomiendo mucho, y que está, ya os digo, perlada y llena de riquezas, de consejos, de refranes, de citas que van enriqueciéndote, y que, bueno, y que te hacen incluso recordar cuando Grecia era, pues, Grecia esta de la cultura, ¿no? Y de la democracia, donde se originó la democracia y la literatura, etcétera. Es decir, que se huele todavía esa cultura entre el boca a boca, ¿no? De las calles, ¿no? De allí, de sus habitantes. Así que, bueno, y Califátides es muy observador. Él habla poco, ¿eh? En esta novela me he dado cuenta de que es un hombre que habla poco pero escucha mucho. Entonces se va impregnando de todo lo que dice la gente, y lógicamente luego nos va describiendo lo que a él le parece y cómo le habla y qué segundo significado puede tener lo que te dice, en fin, que luego te va explicando todo, ¿no? Pero él, lo que es en cuanto a diálogos, aporta poco para que sean los demás lo que enriquezcan su experiencia. Así que, pues bueno, Madres e hijos es una novela muy, muy recomendada, pues, como todo lo que he leído hasta ahora de Theodor Califátides, que todo han sido 4 estrellas, no he bajado ninguno de ahí. Así que nada, muy recomendable. En segundo lugar, y también con 4 estrellas, os traigo ahora un recopilatorio de cuentos muy chulo, bueno, más que cuentos, de microrrelatos. Microrrelatos, de hecho se le llama el padre de los microrrelatos latinoamericanos. Y es cuentos de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es un autor hondureño, nacido hondureño, pero luego está nacionalizado guatemalteco. Y bueno, en esta recopilación de relatos, microrrelatos, a ver si se me queda, en estos microrrelatos tenemos muchísimo humor negro, algo de realismo también, y cuentos fantásticos. Es decir, ahí hay una mezclita, pero sobre todo todos tienen un carácter un poco oscuro. Luego también, ya os digo, que contrasta mucho con la cruda realidad a veces de las pequeñas aldeas, ¿no? de Honduras o de Guatemala. En este caso escriben muchos de Guatemala, donde hay muchísima violencia también, ¿no? Son relatos muy crudos en ocasiones, y lo único que no me gusta, por supuesto, es que igual que te maltratan a las personas, también te maltratan a los animales. Ahí, el maltrato animal que no falte. Por eso, por lo que no le puedo dar más. Pero bueno, 4 estrellas le tengo que darle, porque el hombre escribe súper bien. Y cada relato es una historia, es decir, tiene muchísima diversidad, ¿no? Aunque sea todo esa fantasía oscura, ¿no? Que lo rodea, ese humor negro, ¿no? Así, no sé, como un espíritu así un poco como decadente, ¿no? O sea, así muy como apesadumbrado, ¿no? Como apático, o sea, y el hombre muy irónico, ¿no? De tanta pobreza, ¿no? Que se respira a su alrededor. Pero ya os digo que tiene muchísimas... cada microrrelato es una historia. El primero, por ejemplo, es el comercio de cabezas reducidas. Sabéis que las cabezas reducidas, hay algunas tribus que reducen las cabezas, las hierven y las hacen más pequeñas, en fin, las procesan de una manera, pues bueno, de cómo unos norteamericanos llegan allí y ven aquello una cosa exótica, y como los americanos siempre tienen la mentalidad de sacarle dinero a todo, pues entonces empiezan a comercializar las cabezas reducidas. Entonces hay uno que es el protagonista, que es el que está en las selvas de Latinoamérica, que le va mandando a una empresa que montan allí en Estados Unidos cabezas reducidas, y lo venden a la gente rica como un elemento exótico. Pero claro, a medida que se van popularizando, pues se va aumentando la demanda de las cabezas reducidas. Entonces, claro, ya no se esperan a que se mueran de viejos, ya hay que ir a producir más cabezas reducidas. En fin, ese tipo de humor negro muy chulo, muy interesante. O por ejemplo, hay otro relato que me ha gustado mucho, en el que hay una radio que te permite escuchar a los muertos durante 15 minutos. Entonces tú puedes sintonizar la emisora para escuchar a los muertos que a ti te interesan solamente 15 minutos. Tú no les puedes hablar, pero ellos te pueden hablar a ti, te cuentan cosas que en fin, que necesitas saber.
pues ya os digo, que tiene ahí también el tema también más fantástico, a veces, en fin, el misterio así más parapsicológico y humor negro, mucho humor negro. Luego hay otro relato que me ha gustado mucho, y es que cavando allí en la tierra, en Guatemala, pues unos agricultores se encuentran con con la última parte de la sinfonía inacabada de Schubert en Guatemala. Entonces, claro, lo llevan a unos músicos de allí de Guatemala, y aquellos dicen que eso no puede ser, eso se ha falsificado. Pues coge aquel y coge todos sus ahorros, todo su dinero para pagarse el viaje a Viena, a Europa, para poderlo llevar a un experto. Va un judío experto y le enseña el último tiempo, la última parte de la sinfonía inacabada de Schubert. Y el otro efectivamente se puede comprobar, y efectivamente sí que es la última parte. En fin, no os puedo contar más, pero bueno, como veis son así, son cuentos que mezclan lo fantástico pues con las aventuras y con el tema del humor negro. En fin, está muy chulo, la verdad, y tiene una pluma súper chula. Hay veces que utiliza términos, claro, muy de la tierra, que a veces pues me cuesta un poco de entenderlos, pero bueno, la verdad es que se hace muy ameno, muy ágil al final, y cuando ya te metes en su forma de escribir, al final la disfrutas muchísimo. Así que sí que os recomiendo muchísimo esta lectura, y bueno, y para descubrir al autor va ideal, porque son cuentos cortitos, micro relatos, ya os digo, el maestro del micro relato latinoamericano, así que pues ideal para descubrirlo. Bueno, y ya por último, y en primer puesto, y la joya de la corona de esta semana, con 5 estrellas, el primer 5 estrellas del 2025, esto es lo que más vale de este vídeo, lo que más. La primera, en fin, ya os digo, el primer puesto y la joya de la corona, un ensayo. Ya sabéis que a mí no me gusta dar 5 estrellas a los ensayos. ¿Por qué? Porque los ensayos normalmente son siempre muy susceptibles de... En fin, dan una teoría, una explicación actual, ¿no? De radiante actualidad, pero mañana sale otra y lo sustituye. Es decir, que está siempre en constante desarrollo y en constante avance. ¿Por qué le he dado 5 estrellas a este ensayo que os voy a traer ahora? Porque Carlo Rovelli, que sabéis que es mi físico teórico favorito, yo os he traído un libro o dos de él sobre el tiempo, que me encantó, y yo lo considero como Carlo Rovelli sería para la física teórica como Valerio Máximo Manfredi a la historia, un divulgador nato. Es decir, nos explica con palabras muy llanas y muy sencillas a los que no sabemos de estas cosas, y nos lo acerca, nos lo explica, y yo con él entendí lo que era el tiempo. Es decir, el tiempo es un término muy relativo, que los humanos lo hemos hecho de una forma convencional, ¿no? Para organizar nuestra vida, ¿no? Pero realmente el tiempo no existe tal y como nosotros lo hemos diseñado. Eso no es cierto. Es decir, no, esto no. El tiempo cambia mucho del espacio, ¿no? y del punto de vista desde donde tomas ese tiempo. De hecho, una persona que esté debajo, en la falda de una montaña, y otro que esté en la cúspide de la montaña, el que está en la cúspide, su tiempo pasa más rápido que el que está en la falda de la montaña. Si le dais un cronómetro atómico de esos de alta precisión, veréis como el tiempo ha pasado más lentamente para el que se ha quedado debajo de la falda de la montaña que para el que está en la parte de arriba. Es decir, que fijaros lo relativo que es el tiempo. En una misma montaña ya hay una diferencia temporal. Imaginaros pues ese mismo cronómetro, pues uno en la Tierra, en la parte de la montaña, y el otro en el planeta Marte. Pues todavía cambiaría más, o si nos salimos del sistema solar o nos salimos de la galaxia. Es decir, que no tiene nada que ver el tiempo. Y bueno, y ya si hablamos de los agujeros negros, no os digo nada. La masa, por ejemplo, si pesa mucho una masa en el espacio, dobla el espacio y dobla el tiempo. Es decir, que también nos altera el tiempo de una forma alucinante, ¿no? Así que bueno, os decía eso porque este nuevo ensayo que acaba de publicar este año y que me ha encantado se llama Agujeros Blancos. Y bueno, los agujeros blancos es que no solamente se me ha volado la cabeza
por la forma de escribir que tiene Carlo Rovelli y lo bien que te lo explica todo, sino porque además, bueno, todos estamos acostumbrados a saber lo que es un agujero negro, más o menos tenemos una ideita así a nivel teórico de lo que es un agujero negro, pero un agujero blanco, ¿qué es un agujero blanco? ¿Existen los agujeros blancos? Para Carlo Rovelli y para Hans, su colaborador norteamericano, y su desarrollo de, ya os digo, de una teoría que se llama la gravedad teórica de bucles. Es decir, la teoría de bucles dentro de la cuántica, de la física cuántica, es donde trabaja Carlo Rovelli. Y junto a su colaborador Hans, ya os digo, han estado teorizando de forma matemática, porque la física teórica es matemática, con fórmulas, ha podido demostrar que sí que pueden existir y que pueden, en fin, que seguramente existan los agujeros blancos, que no se pueden ver, ¿eh? Es decir, los agujeros negros sabéis que sí que se pueden ver, pero no el agujero en sí, sino lo que es el aro de acreción, que es la luz que emiten los astros que va absorbiendo, ¿no? O sea, que van cayendo dentro del agujero negro. Entonces, ese arito se ha fotografiado con el James Webb muy bien últimamente. Ya se había fotografiado con el Hubble, pero el Hubble se veía muy difuso. Ya con el James Webb se ve perfectamente unas fotos de los agujeros negros preciosos que se ven muy bien. Pero siempre se ven, si os fijáis, siempre se ven de forma anterior, es decir, de frente. Lo que es el agujero, el aro de acreción y lo que es el circulito negro que se queda en el centro, ahí es donde va cayendo toda la masa visible que tenemos, que podemos ver de forma con instrumentos, ¿no? Con telescopios. Pero los agujeros blancos, ¿qué son? Y ya no solo eso, sino que además en este libro nos ofrece la posibilidad de ver un agujero negro de perfil. Es decir, igual que lo vemos siempre de frente, ¿cómo sería de perfil? ¿Cómo cae toda la materia dentro y qué forma tiene, ¿no? Y bueno, nos va a demostrar que tiene una forma cilíndrica, ¿no? Pero una forma cilíndrica que a medida que va cayendo más adentro se va estirando y se va estrechando el tubito. Os voy a leer primero, antes de mostraros lo que es un agujero blanco, os voy a leer un trocito que me ha parecido precioso de este ensayo, que dice lo siguiente. Te compara la ciencia con el arte y te dice: a la ciencia y al arte concierne la reorganización constante de nuestro espacio conceptual, lo que llamamos significado. El arte no está en el objeto artístico, y menos aún en algún misterioso mundo espiritual. Está en la complejidad de nuestro cerebro, en la caleidoscópica red de relaciones análogas con las que reaccionan nuestras neuronas con el objeto y tejen lo que conocemos como significado. Estamos involucrados porque esto nos saca un poco de nuestro sonambulismo habitual. Transmite la alegría de ver algo nuevo en el mundo. Es la misma alegría que proporciona la ciencia. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados al final, cuando te acostumbras a ver una cosa, lo ves como algo monótono, algo consabido, ¿no? Algo que ya está como asumido. El tiempo, pues no. Cuando te explican de una forma mucho más profunda lo que es el tiempo, te quedas flipado. Dices, la realidad, o sea, supera muchísimo lo que es la concepción que nosotros tenemos hasta ahora. Por eso el arte bueno es el que nos hace, el que nos suscita cambio, el que nos dice: oye, estás acostumbrado a ver bodegones, pues ahora te voy a mostrar una cosa que te va a impactar. Eso que te hace sacarte de ese concepto que tú tenías del arte es lo que realmente te hace avanzar. Lo mismo pasa con la ciencia. Cuando cuestionas una teoría, no la cuestionas para llevarte la razón. Es decir, la cuestionas porque si no fuera perfecta al 100%, tenemos que desarrollarla. Estamos en la obligación, como humanos, ¿no? Como científicos, de desarrollar y de seguir avanzando en esa concepción. Lo digo porque tanto Carlo Rovelli como Hans, para poder descubrir el tema de los agujeros blancos, ha tenido que incluso que cuestionar al propio Einstein. Tener en cuenta que Einstein, cuando produjo la teoría de la relatividad, no sabía nada de la teoría cuántica todavía. Es decir, las teorías cuánticas desarrolladas por la física han sido posteriores. Y entonces, claro, el hecho de que un mismo elemento se encuentre en diferentes planos, en diferentes dimensiones a la vez, eso no estaba dentro de las teorías de la relatividad todavía. Y es de ahí de donde bebe Carlo Rovelli. Carlo Rovelli
coge como base a Einstein, la teoría de la relatividad, pero lo enriquece con las nuevas teorías cuánticas. Y en concreto, una de las dos, sabéis que hay como dos familias fundamentales dentro de la física teórica, que es la teoría de las cuerdas, y luego está la otra teoría de bucles, que es donde tenemos a Carlo Rovelli. No se suelen llevar muy bien. Ahora que no nos oye nadie, los de las teorías de cuerdas no se llevan bien con los de las teorías de bucles. Los dos han salido de la misma física teórica, pero no se llevan muy bien. Cada uno tiene una concepción y da una explicación de la física en el espacio y en el tiempo muy diferente. Y me encanta ver pues cómo esos debates son los que suscitan el avance. Cuando uno se queda con la razón y no la ofrece para que los demás la cuestionan y la critiquen, para que sea susceptible de modificación, tu teoría está muerta ya de nacimiento. Por eso es por lo que siempre en la ciencia hay que dejarla a los demás, hay que donarla, hay que darla a los demás para que intenten refutarla. Y si no la pueden refutar, hasta que no la refuten, ya sabéis que esa es la teoría que funciona. El día que la refuten en parte o en su totalidad, pues harán avanzar a la ciencia. Y como al final aquí ninguno somos protagonistas de nada, sino que el protagonismo lo hacemos entre todos por el bien de la humanidad, pues siempre se ha dicho que todo científico ha sido siempre el que ha avanzado sobre hombros de gigantes. Es decir, siempre se han necesitado a los científicos o filósofos anteriores para poder luego ir avanzando tanto en la ciencia como en la filosofía, en este caso en la ciencia. Entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho y os voy a comentar un poco la teoría de la que parte Carlo Rovelli. Os voy a dejar una imagen que tenía por aquí, que veréis qué chula que es. Bueno, esta imagen en la página 67, bueno, os la escanearé y os la dejaré por aquí para que lo veáis. El agujero negro, o sea, este gráfico que os voy a mostrar ahora hay que leerlo de abajo hacia arriba. Así que os voy a ir explicando un poquito, porque yo creo que con el tema así visual lo vais a entender mejor. Entonces os voy a dejar el gráfico aquí arriba y veréis abajo. ¿Veis en la parte de abajo hay como unas flechitas y hay otra flechita que tira hacia la izquierda, ¿no? Bueno, pues en esa imagen de aquí abajo sería el agujero negro que lo veis con la boca en la derecha. Por ahí va entrando toda la masa, toda la luz visible, todas las estrellas, todos los gases que rodean al agujero negro y que caen por gravedad, van cayendo en ese agujero negro y se lo va tragando todo. Sabéis que el agujero negro se provoca porque una estrella muere y se va comprimiendo tanto que su densidad es tan grande que cae, y cuando cae va arrastrando, o sea, va cayendo sobre sí misma, creando ese cilindro, esa especie de túnel que va, pues eso, va cayendo y va arrastrando toda la masa que hay alrededor de la boca del agujero negro. Bueno, pues ese cilindro que va formando en la caída, esa estrella que es como una ceniza ya, ahí ya no queda helio, ya no queda hidrógeno, no queda nada ya para poder quemar, por eso se convierte en una especie de ceniza muy compacta, muy comprimida y pesa muchísimo. Pues eso va cayendo y va formando ese cilindro, ese tubito. Bueno, pues ahora subimos a la segunda imagen y vemos cómo ese cilindro se va haciendo más estrecho y más alargado. Luego en la tercera imagen azul vemos como todavía se hace mucho más finito y sigue cayendo. Y de repente vemos una raya roja. ¿Esto qué significa? Que ya no puede caer más. Llega un momento en el que las paredes ya se juntan y ya lo que es el cilindro pierde forma. Es decir, ya las paredes se tocan una con la otra y por lo tanto ya no puede caer más. Entonces ahora os voy a poner un ejemplo que dice Carlo Rovelli aquí muy gracioso, y es que imaginaros que la estrella fuera una pelota de baloncesto. Vosotros cogéis la pelota de baloncesto y la lancéis al suelo. Cuando cae al suelo, ¿qué hace? Rebota en el suelo y vuelve a elevarse, entonces haciendo una especie como de forma así simétrica, ¿no? Cae, rebota y vuelve a elevarse y forma como dos arcos simétricos, que no lo son.
tan simétricos, porque normalmente sabéis que cuando se eleva la pelota ya se eleva con menos fuerza con la que tú la has lanzado. Por lo tanto caería al suelo, y cuando se eleva nunca se elevaría justo desde la altura desde la que tú lo has lanzado. Pero imaginaros en ese símil de la pelota de baloncesto, como en esta raya roja que veis aquí en el centro, que se llama salto cuántico por efecto túnel. Ese efecto cuántico significa que cuando todas las partículas de las paredes del cilindro se han puesto en contacto y ya no pueden juntarse más entre ellas, estamos hablando ya, sabéis que la física cuántica se va a basar en lo microscópico. Entonces, cuando esos átomos ya no pueden juntarse más, se produce el salto cuántico. Es cuando estamos hablando de las teorías cuánticas de bucles, en los que una misma partícula puede aparecer en diferentes sitios del espacio, ¿no? Y es ahí cuando rebota la pelota y vuelve la energía que había caído para dentro del agujero negro, empieza otra vez a salir para afuera. Y ahí es cuando se forma el agujero blanco, que veis la cuarta figura azul por encima de la raya roja, ya sería igual que la anterior, y la siguiente igual que la segunda, y ya por fin la de arriba, veis la flechita, en lugar de ir dirigida hacia la izquierda, se dirige hacia la derecha. Está saliendo la energía para afuera, es decir, la masa está saliendo para afuera, y se va ensanchando el tubo, el cilindro. Pero nunca veremos la masa como sale del agujero negro. ¿Y por qué? Porque resulta que el agujero negro es como si fuera un túnel. Y vosotros, si veis de frente en el túnel, siempre veis la boca negra. Pero como hemos dicho que el arco de subida nunca es tan elevado como el de bajada, por eso es por lo que la energía nunca sale del agujero negro. Por lo tanto, nunca veremos salir de la boca de un agujero negro energía visible, luz, no se verá. Se queda atrapada dentro del agujero negro. Es decir, que esa sería la teoría. Estamos hablando de física teórica, matemática pura y dura. Todo esto que os acabo de explicar está todo diseñado por matemática pura, que es lo mismo que hacía Einstein. Muchísimas de las cosas que dijo Einstein solamente las demostró con teoría, con fórmulas, y luego con el tiempo se demostraron que eran ciertas. Pues lo mismo hace Carlo Rovelli, es con física teórica con la que demuestra que puede existir no solamente un colapso del agujero negro, sino también un salto cuántico, que es la raya roja, y luego volver por efecto de rebote toda la energía hacia afuera en un agujero blanco. Un agujero blanco que nunca veremos salir por la boca, porque nunca es lo suficientemente, la fuerza y la energía nunca va a ser con la que se originó el agujero negro, sino que será menor. Por eso nunca se verá. Pero muy bonito, la verdad es que a mí me ha encantado, y te lo explica tan sencillo que además te va dando pinceladas. O sea, este tema de los agujeros negros, los agujeros blancos, te los va enriqueciendo con el tiempo, con la teoría de Einstein, con esas diferencias que existen entre los teóricos cuánticos. Es decir, que te vas aprendiendo sin darte cuenta y estás ahí embobado para ver qué es un agujero blanco. Ya al final te lo explica, pero va pasando por unas diferentes etapas, un poco pues para que vayas entendiendo la base de su fundamento, para que al final ya llegue a su conclusión. Así que me parece un ensayo precioso, muy actual. O sea, ya os digo, está publicado en el 24, creo que es muy, muy, muy reciente. Es lo último que ha descubierto junto a este colaborador que os digo, con Hans. Creo que es en una universidad europea, no sé ahora mismo en qué universidad era, pero vamos, creo que en el 24. Él trabaja en varias universidades, pero él colabora en varias, pero vamos, creo que estos estudios lo hicieron aquí no sé si una universidad italiana o francesa, en fin, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, esto lo recomiendo muchísimo, y ya os digo que es tan divulgativo. Yo os recomendaría también que leyerais este ensayo del tiempo, sobre el tiempo, que
os digo, no me acuerdo cómo se titulaba, os lo dejaré por aquí arriba. Y ahí vais a flipar también con el tema de cómo os explica el tiempo, lo sencillito que os lo explica, y creo que son cosas que, bueno, que son básicas, que deberíamos de saber todos, desde pequeños, vamos, ya del instituto, desde niños no, pero sí ya de adolescentes deberíamos de saber qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es la física cuántica, la física teórica, qué diferencia existe entre ellas, la teoría de la gravedad, de Newton, luego cómo lo cuestionó todo Einstein con la teoría de la relatividad. Es decir, que o sea, son pasos de gigantes en lo que se van dando cada vez que... Porque ya dice Carlo Rovelli, dice, todo lo que no veamos tenemos que trabajarlo desde la teoría, desde el análisis matemático, no hay otra. Una cosa es que tú puedas viajar hasta el lado de un agujero negro, o puedas tener una óptica preciosa que puedas meterte en el agujero negro. Oye, eso ya es diferente, pero hasta que eso ocurra, todo lo que esté inaccesible a la experimentación humana hay que desarrollarlo en forma de matemática. Por eso es tan importante estos estudios de física teórica. Así que bueno, no me enrollo más. Este es mi joya de la corona de esta semana. Lo siento mucho, pero he roto mi propia, en fin, mis normas de no dar nunca 5 estrellas a un ensayo, pero solamente por esa sencillez y esa intención divulgativa, ¿no?, tan maravillosa que tiene Carlo Rovelli. Bueno, os lo tenía que traer y dejarlo en un 5 estrellas, la joya de la corona, y el primer 5 estrellas de este año. Y bueno, pues ya con este ya me voy despidiendo, que me he enrollado un montón. Espero que os haya gustado alguno de estos libros. Han sido variadicos, como veis, una serbobosnia por ahí, una francesa, un hondureño, Carlo Rovelli italiano, en fin, un poquito de cada cosa. También de 1933, el de Colette, los otros más recientes, en fin, un popurrí, un mezcladito que os suelo traer siempre en este top 5, así de últimas lecturas, en el que sabéis que es variado, y luego ya os traeré ya pues más top, ya por género, ¿no? Como siempre os suelo traer de terror, de ciencia ficción, de clásicos, etcétera, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado alguno de estos títulos, que los apuntéis en vuestra listica, esa lista interminable que cada día se nos hace más larga, pero que está muy bien tenerla ahí, porque nunca sabemos cuándo nos va a apetecer leer un tipo de libros, o un día os apetece un ensayo, pues ya tenéis apuntado un ensayo. Que os apetece más leer pues de cuentos así, de microrelatos de humor negro, pues tiráis de Monterroso. Es decir, que siempre tengáis en la lista cositas ahí para poder elegir cuando estéis en ese momento en el que os apetece un tipo de lectura a otra. Por eso es muy bueno nuestra lista de pendientes, organizar ahora eso bien, hacerlo. Mirad, yo tengo amigas, compañeras que tienen su book journal, que eso es una maravilla. Yo no lo hago porque no, que no tengo tiempo para ponerme, pero a mí me encanta verlos, cómo hacen su book journal de esto, cómo se organizan las lecturas, el orden de las lecturas, por géneros, en fin, y tienen ahí sus listas, sus cosas, y a mí me encanta ver cómo cada uno se organiza. Yo creo que cada uno nos organizamos de una manera diferente. Un día os diré cómo me organizo yo. Es un poco complejo, la verdad. Yo tengo, aunque parezca mentira, tengo pues prácticamente la mayor parte de mis lecturas las tengo ya pensadas desde hace mucho tiempo, muchas semanas, incluso meses. Por eso, por lo que a mí, yo voy leyendo ya un poco prediseñado, ¿no? Pero bueno, como voy haciendo así por bloques de géneros, pues siempre voy refrescando, ¿no? O sea, nunca leo siempre de lo mismo, así que bueno, nunca me canso de leer y siempre es muy satisfactorio. Así que pues nada, ya un día de estos os diré cómo me organizo, que bueno, que aunque no creo que vosotros o vamos, que sacáis muchas enseñanzas de mi forma de... Yo creo que vosotros cada uno tenéis vuestra forma de elegir vuestras lecturas, y lo importante es eso, tener una lista ahí pues con un montón de opciones, o tener una buena biblioteca para poder ver los lomos. Decía, pues mira, hoy me apetece esto o lo otro. Contadme si queréis. Yo a veces ordeno, ahora estoy
ordenando por géneros lo que me voy a leer, pero ya cuando ya lo he leído lo guardo por editoriales, es decir, que también tengo un orden diferente para las lecturas pendientes que para las lecturas ya leídas. Entonces, decidme vosotros cómo organizáis vuestras bibliotecas, que también me gustaría mucho saberlo. Y eso, y cómo elegís vuestras lecturas. Bueno, pues nada, ya no me enrollo más, que soy muy pesado. Muchas gracias por estar ahí, lectores, y nos vemos la semana que viene o la otra con más libros.